La clase pasada es que la suma de las señales sinusoidales de igual frecuencia siempre dará como resultado una señal sinusoidal de la misma frecuencia y en general distinta magnitud y fase, ¿verdad? Esa es como la primera conclusión. Habíamos sacado la corriente, ¿verdad? Habíamos sacado una corriente que era una función ahí que era bastante complicada, y ahora lo que vamos a hacer es calcular la potencia. Entonces, para la potencia vamos a decir lo siguiente. Esto es justo ahí abajo. Vamos a decir lo siguiente. Entonces, la potencia en la fuente va a ser igual a la suma de las potencias en cada uno de los elementos, ¿verdad? Pues, al mismo tiempo tenemos que PT va a ser igual a la función de la fuente por la corriente. ¿Sí? Ahora, esto ya lo habíamos hecho antes. Siguiendo con esto, recordemos, nosotros habíamos analizado 3 circuitos ya. Analizamos el circuito que era fuente resistencia, el otro que era fuente inductor y fuente capacitor. En cada uno habíamos sacado una expresión de potencia, y aquí como tenemos un circuito RLC paralelo, cada uno de esos elementos está bajo la tensión de la fuente. Entonces, es válido suponer que las potencias son las mismas expresiones que teníamos antes. ¿De acuerdo? Esta era una expresión, esta sin simplificar. Y después de estas dos, al combinarlas, vamos a agruparlas, queda algo como esto. ¿Verdad? Todavía seguimos en la parte del curso que es un poco pesada, es ahí como identidades trigonométricas, pero ya estamos por terminar. Esta es el aporte de la resistencia y estos son agrupados, digamos, el aporte de la inductancia y del capacitor. Aplicando identidades trigonométricas, esto ya lo hemos hecho antes, y por eso es porque lo hago un poco más rápido. Esto quedaba esto viene desde aquí, es decir, este coseno por identidad trigonométrica se convierte en esto. Y esto de aquí se convierte en, vamos a ver, me faltó algo aquí. Sí, me está faltando 2 y aquí seno de 2 omega t. De nuevo por identidad trigonométrica. Entonces,
Recordemos lo que estamos haciendo. Voy a dibujar el circuito, eso ustedes ya lo tienen en su cuaderno, lo voy a poner nada más para que recordemos con qué estamos trabajando. Tenemos un circuitillo que estaba así, ¿verdad? La idea era ver cuánto era la potencia que entregaba la fuente y, bueno, cuánto era la corriente que entregaba la fuente, que lo vimos la clase pasada, y ahora cuánto es la potencia que entrega la fuente. Entonces, aquí, nuevamente, aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente. Yo estoy diciendo, estoy aplicando la ley del teorema de Telegreen, estoy diciendo que la potencia total que entrega la fuente es la suma de las potencias individuales de las cargas. Es decir, la fuente suple lo que demandan las cargas. Eso significa que la potencia de la fuente es la suma de este aporte, que es el de la resistencia, y estos dos aportes, que son los del inductor y el capacitor. Al aplicar las identidades trigonométricas, llegamos a esto. En este punto ya tenemos un poco de práctica calculando potencias promedio. ¿Cuánto sería la potencia promedio de este elemento, que sería la fuente? Esta es la potencia de la fuente. Voy a ponerlo por aquí para hacer énfasis. ¿Cuánto es la potencia promedio de la fuente? Viendo esa expresión. No. Sí. Bueno, no sé. Supongo que me lo dijeron bien, no escuché bien. Esto está multiplicado por una sinusoidal, tiene valor promedio 0, entonces esto no cuenta. Aquí tenemos otra sinusoidal. La que va a contar es esto por esto. ¿De acuerdo? Entonces el valor promedio. Digamos, si quisiéramos poner una respuesta, una de las respuestas es esta. Aquí. Es decir, la PDT, que era una de las que andábamos buscando, es esta. O incluso esta de arriba. Pongamos esa de arriba, para que ya que raché esta, vamos a usar esta de aquí arriba, esta va a ser nuestra respuesta. Vemos que son equivalentes, nada más apliqué una identidad trigonométrica. Esa es una de las respuestas, es toda esa expresión. Ahora, la potencia promedio es nada más ahora sí es esta expresión con esto tachado. 0 cuadrado entre 2R. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es, no sé si a ustedes les parece que esto tiene sentido o no, pero a mí me parece que tiene mucha lógica que si tenemos tres elementos, si tenemos tres elementos y este tiene un valor promedio de potencia de 0, este tiene un valor promedio de potencia de 0 y este no, que el promedio de lo que esto entrega sea el promedio de lo que este consume. Y esto es lo que estamos teniendo. Lo acabamos como de demostrar aquí. Vamos a ver el título. Entonces, aquí hay algo interesante. Esto es bastante importante. Aquí me aprovecho para repasar ciertas cosas que tal vez que perdimos con el periodo de lunes. Por aquí venía una corriente que es IDT. Esa IDT es la corriente total, que está compuesta por una IR de T,
una IL de T y una IC de T. Entonces podemos decir que I de T tiene tres componentes, ¿verdad? I de T es igual a IR de T más IL de T más IC de T. Veamos eso como componentes. ¿De acuerdo? Aquí no lo puse, pero aquí lo que tenemos es una fuente de tensión que tiene un VI de T. Ahora recordemos un poco cómo funcionan los elementos. Habíamos hablado de adelanto, atraso y ese tipo de cosas. ¿Cómo es la corriente en la resistencia respecto a esta tensión? ¿Cuánto es el desfase entre ellos? Cero, ¿verdad? Porque por ley de Ohm, si la corriente, bueno, si la tensión es V0 seno o coseno de omega t, yo divido entre R y ya, entonces a mí me queda una señal coseno. ¿Cómo era esta? Aquí me faltó la flecha. Es decir, ¿cómo es la corriente del inductor? ¿Cómo está la corriente del inductor comparada con la tensión de la fuente? Atrasada. 90. Recordemos que hay un atraso 90. ¿Verdad? Los inductores atrasan, esa era la regla que habíamos visto. Y el capacitor, ya como que dice, ¿verdad? Si la otra atrasa, adelante. Entonces aquí hay una conclusión interesante. Vamos a ver esto desde dos puntos de vista. Vamos a verlo de esta forma. Para calcular la potencia uno puede hacer algo así. Vamos a analizar el circuito desde dos lados. Podemos analizar el circuito a partir de las cargas para ver la potencia, o podemos analizar el circuito a partir de la fuente para ver la potencia. ¿Sí? Entonces aquí en el lado de las cargas decimos, ok, hablemos de potencias promedio o calculemos la potencia que entrega la fuente, pero calculada a partir de estas cargas. Eso fue más o menos lo que hicimos en este lado. Dijimos la potencia que entrega la fuente es la suma de las potencias que consumen las cargas. Sumamos todas y calculamos una expresión y nos queda solo la resistencia, que tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Ahora, pero fijémonos ahora en la fuente. Si vemos la fuente, lo que tenemos es eso. Una fuente que tiene aquí una tensión VI de T. Ya cambié los colores. VI de T. Y tiene una corriente que es I de T. ¿Verdad? Yo sé que ahí están todas las cargas pegadas, pero asumamos que no las vemos, no sabemos qué hay ahí. Lo que acabamos de obtener es lo siguiente. El VI interactúa con la I de T para producir una potencia. Pero esa potencia está asociada solo a una de las componentes de esta. Es decir, hay componentes de corriente que están. Una está en fase. Entonces, componente en fase. Fase. Esta es una componente que está en, 90 grados en atraso. Y esta está 90 grados en adelanto. Todas pasan a través de la fuente. Pero parece ser, necesito que me entiendan esto y que si no entienden me pregunten. Parece ser que esta, al pasar por aquí, no hace potencia. Y esta, al pasar por aquí, no hace potencia. Porque la potencia que entrega este circuito es igual a la potencia, en términos promedio, digamos, de potencia promedio. La potencia que entrega este circuito es igual a la potencia que entrega
a la potencia que entrega este circuito. No sé si entienden lo que estoy diciendo. La potencia promedio que entrega este circuito es igual a la que entrega este. ¿Sí? Porque en promedio el inductor y el capacitor no entregan potencia promedio. Es lo que estábamos viendo en las clases anteriores. Entonces, si empezamos a analizar la fuente como un elemento aislado, podemos decir, ok, por aquí van a pasar tres corrientes. Que su resultante es esta corriente de aquí. Lo que quiero decir es, por aquí pasa una componente que está en fase, una componente que está 90 grados en atraso y una componente que está 90 grados en adelante. Entonces, parece ser que estas, al pasar por aquí, no hacen potencia. Y esta tampoco. Que la que hace potencia es esta. ¿Me explico con esto que estoy diciendo? Yo sé que está medio loco, pero si más o menos está la noción, todo bien. ¿Verdad? Entonces, pensemos en esto. Entonces, vamos a tener que la corriente que atraviesa una fuente dada, también la componente de la corriente que atraviesa una fuente dada, la que está en fase es la que va asociada a la potencia, a la producción de potencia promedio. Las otras hacen unas oscilaciones ahí, como según esta función, pero no tienen un valor promedio de potencia que sea diferente de cero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner una conclusión. ¿Dónde lo escribo? Voy a hacer lo que va. Espero que se vea. Entonces vamos a poner una conclusión por acá. Entonces la conclusión es la siguiente. Es lo que acabo de decir. La corriente que atraviesa la fuente posee tres componentes, una en fase con la tensión, una adelantada a 90 grados y la otra atrasada, 90 grados. ¿Verdad? Esta es la que está en fase, la de la resistencia, la que está adelantada es la del capacitor y la que está atrasada es la del inductor. ¿Verdad? Recordemos que cuando hablamos de adelanto y atraso es de la corriente respecto a la tensión. Tensión en el elemento. Y corriente que atraviesa el elemento. De estas, solamente la que está en fase produce una potencia promedio no nula. Acá el promedio no es nulo. Ahora vamos a escribir una regla general.
una regla general. ¿Ven bien los títulos en rojo? O mejor cambio de color. Yo le estoy haciendo zoom, entonces sí se ve. Bueno, síganlo haciendo. Zoom dramático. Bueno, cuando sea un tux, ahí. Vamos a ver. ¿Sí? Regla general. De un elemento eléctrico cualquiera se cumple lo siguiente. La potencia promedio va a ser igual a la magnitud de la tensión, no la magnitud, la amplitud de la señal de tensión, recordemos que todo es sinusoidal, o la amplitud de la señal de corriente, dividido entre 2, por un coseno de psi. Donde cita lo vamos a definir como así. Eso es algo que yo les estoy tirando a ustedes. Yo les digo, bueno, esto es así. ¿Por qué? Porque demostrarlo así como matemáticamente es un poco difícil. Yo lo que voy a hacer es usar este ejemplo para que vean que funciona. Entonces, la regla que estamos diciendo es potencia promedio es igual a amplitud de la tensión por la amplitud de la corriente dividido entre 2 por coseno de psi. ¿Cuál tensión y cuál corriente? Entonces, la amplitud de cuál tensión y la amplitud de cuál corriente. Del elemento. Del elemento. Del elemento. Porque si tenemos un elemento por aquí y una fuente por acá, yo no voy a ir a la fuente para calcular las cosas del elemento. Tratemos de acostumbrarnos a eso. Somos los primeros errores que uno comete en circuitos 1 y mucha gente lo sigue cometiendo en circuitos 2. Cuidado con eso. Vamos a decir que de aquí en adelante, es una convención que yo repito y repito y repito, zeta es igual a alfa menos phi. Yo voy a trabajar con esa convención. Zeta lo vamos a definir. Zeta es el ángulo que acompaña, digamos, que va con este coseno. Phi va a ser fase de corriente y esto va a ser fase de V de T. Esas expresiones se pueden ahí, Por favor. si se pudiera, ahí hay como, es que yo creo que no se puede. Bueno, revisen a ver si se puede, si no se puede, bueno, que ahí mata un poco el error. Si es que nada más cierra aquí, no importa ahí. Está bien. Ok. Si cambia la referencia de adelante y atrás. Digamos, ok, aquí sí, hay algo con eso, a la gente que tiende a chocar eso. Es decir, aquí, vamos a ver, quiero decirlo bien desde la primera vez.
Es decir, cuando hablamos de adelanto y cuando hablamos de atraso, la referencia es la tensión. También decimos, la corriente está adelantada respecto a qué? Respecto a la tensión. La corriente está atrasada respecto a qué? Respecto a la tensión, ¿verdad? O están en fase. En este caso, no pensemos que aquí tenemos una referencia a otra cosa. Simplemente, cita es igual a alfa menos phi. Váyanse con eso. Esas son de las pocas cosas que yo digo, apréndanse eso. Porque les ayuda mucho en los exámenes y todo eso. Alfa es de la tensión y phi es de la corriente. Y sí, ahí hay una diferencia. Digamos que sí, hay un cambio de referencia, pero si nos ponemos a verlo así, vamos a empezar a revolver las cosas. Entonces, nada más pensemos en esta fórmula, tratemos de aprendernos esto, no está tan difícil, y ahí vamos a ver cómo se aplica todo esto. Entonces, la idea de esto es voy a montar un par de cosillas por acá. Pensemos que tenemos un circuito, pensando en esto que acabo de escribir. Pensemos que tenemos también un elemento por aquí. Y hago esa cajita pensando en que ese elemento puede ser cualquier cosa. Puede ser un capacitor, puede ser un inductor, puede ser una fuente, puede ser lo que sea. Para el mismo elemento yo puedo llegar y bueno, voy a ponerle aquí una X, algo desconocido. Usualmente lo que uno hace al analizar un elemento es definir las propiedades que lo caracterizan. Voy a hacerlo al revés. Es decir, para un mismo elemento yo puedo definir dos formas, digamos, de tratamiento para ese elemento. Una es esta y otra es esta. Esta, yo creo que de esto calza con circuitos 1, espero que circuitos 1 lo vean igual. Si no, sorry. Vamos a ponerle a esta convención activa. Va a ser convención activa y esto va a ser convención pasiva. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que esté en convención activa? Que mi suposición es que la fuente, digamos, la dirección de la corriente calza con la polaridad de la tensión. Es como si yo me imagino una flecha que va de menos a más, la dirección de esa flecha calza con la dirección de la corriente. En el otro caso es porque van al revés. Es convención pasiva. ¿Cómo son las potencias en cada caso? ¿Cómo son las potencias en cada caso? La respuesta, eso es una cáscara de banano que acabo de tirar. Yo no sé. Aquí pasa algo, es decir, esto es un elemento X que yo no sé qué hace en mi circuito. Simplemente yo llegué y dije, bueno, voy a analizarlo así. Lo que quiero que entiendan es que esta convención es invento mío. Yo en un circuito, es decir, yo tengo un elemento eléctrico en un circuito, en una protoboard ahí, y yo les digo, ok, este elemento, analícenme este elemento, lo voy a analizar así, convención activa. Alguien llega y dice, no, este elemento yo lo voy a analizar en convención pasiva. Esa decisión de cómo analizarlo afecta cómo se está comportando el elemento, ¿sí? ¿No? El elemento está en el circuito. Lo que quiero que entiendan es que la convención es algo que yo utilizo, es algo mío, y que yo la tome así no cambia la potencia que está en esto. No cambia el hecho que está entregando o que esté consumiendo. Entonces vamos a poner algunas cosas por acá. Estoy muy abajo, vamos para el otro lado.
usualmente uno usa convención activa en elementos que entregan potencia, como las fuentes. Usualmente las fuentes entregan potencia. No siempre entregan potencia, pero generalmente entregan potencia. Los elementos pasivos, ahí sí, digamos, si es una resistencia, sabemos que va a consumir potencia, entonces de fijo nos resulta más fácil ponerla en convención pasiva. Lo que pasa es que en corriente alterna a veces no es tan fácil. Entonces vamos a poner lo siguiente. Si P promedio es positiva, y el elemento está en convención activa, aquí lo que quiero que entiendan es esto. El significado de convención activa, lo que significa es, si mi potencia me da positiva, significa que está haciendo lo que hace un elemento activo, que es entregar. Entonces, si pasa este caso, potencia promedio es positiva y el elemento está en convención activa, entonces, ¿qué quiere decir? Que esté con potencia promedio positiva, que está haciendo lo que dice la convención. Entonces, si estoy en convención activa, me da positivo, estoy entregando potencia. ¿A qué voy con esto? Digamos, bueno, no, esto, no, ahorita digo eso. Desde caso lo digo. Tenemos que el elemento entrega potencia. Si la potencia promedio es... Aquí hay muchas combinaciones, nada más quiero hacer todas, ¿verdad? Si la potencia promedio es positiva y el elemento está en convención pasiva, lo que hace es consumir, porque ya está haciendo, es decir, vamos acorde con la convención. Muchas veces uno calcula la potencia de una resistencia, la mayoría de las veces no da negativo. Uno dice, digamos, I cuadrado por R, o dice V cuadrado entre R. El resultado de eso es positivo. Y yo sé que eso no está siendo entregado por la resistencia, yo sé que eso está siendo consumido por la resistencia. ¿Por qué? Porque, es decir, lo que quiero decir ahí es, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que yo le pongo convención pasiva a mi resistencia, calculo la potencia y me da positivo. ¿De acuerdo? Entonces esto es como hay algunas cosillas para tener presentes. No voy a poner los otros dos casos. Si tenemos convención, si la potencia promedio es negativa, pues hace lo inverso. ¿Cierto? Nada más voy a anotar eso. El promedio ocurre lo inverso en ambos casos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros acabamos de ver una regla. Esta regla.
Y yo como que me la saqué un poco de la manga, en realidad no quiero hacer la demostración formal, lo que hago es hacer un ejemplo. Y el ejemplo, voy a utilizar el ejemplo que ya hicimos del RLS paralelo para trabajar con esto. Entonces, veamos que por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, apliquemos. Ok, voy a hacer algo. Aquí, el cambio que voy a hacer. Solo porque me hizo falta. Vamos a ponerle a esta ecuación triángulo. Vamos a aplicar triángulo al circuito RLC paralelo que ya vimos. A lo que voy es, antes yo les hablé que la potencia la podíamos ver desde dos direcciones. Las podíamos ver desde el lado de las cargas o desde el lado de la fuente. Ya al lado de las cargas, digamos que ya lo vimos. Dijimos, ok, ya tenemos tres cargas, una tiene potencia promedio no nula y las otras tienen potencia promedio nula. Sí, tiene sentido que la potencia promedio de todas las cargas sea de la que no tiene potencia promedio nula, ¿verdad? Y si la fuente me está supliendo esas cargas, eso quiere decir que la fuente me está entregando lo que las cargas le están pidiendo. Entonces ahí fue como analizamos la potencia en la fuente la vez pasada. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el mismo caso, pero no ver el circuito completo o no ver el lado de las cargas, más bien ver el lado de la fuente. Entonces vamos a analizar la fuente como si fuera un elemento X aquí cualquiera en convención activa. Nosotros ya sabemos cuánto es la tensión en las terminales de esa fuente y sabemos cuánto es la corriente que atraviesa esa fuente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a usar eso. Entonces en ese circuito teníamos la fuente para allá. Continúa. Pero no me importa, por lo menos no por el momento. Vamos a tener un VI y vamos a tener una I. Yo creo que era I nada más, ¿verdad? No tenía ningún subíndice. Pues tenemos un VI y una I. ¿Cuánto valía cada uno? Porfa, revisen eso. Yo me acuerdo que el VI tenía un valor, que era muy fácil, es el que estamos usando siempre. VI tenía un valor de V0 por coseno de omega t, ¿cierto? Es el que estamos usando siempre. ¿Cuál es el valor de la corriente? Era una expresión grande que tenía un C de X, me parece. Por favor, búsquenlo ahí y me cuentan cómo era. Vamos a ver. No, eso. Eso lo demostramos en ese circuito. ¿Cuánto era? CX, seno omega t más beta. CX, seno de omega t más beta. Ahora, vamos a tener que recordar algunas cosas. Tal vez sería bueno poner, tal vez no ocupamos todo esto, pero sería bueno poner quién era C de X y quién era beta. Entonces, si lo tienen por ahí. CX era raíz cuadrada CX, ajá. de V sub 0 al cuadrado sobre X cuadrado más V sub 0 al cuadrado abre paréntesis cuadrados, bueno, Sí. 1 sobre omega L menos C por omega Menos C por al cuadrado. Bueno, esa es la CX, nada más esto lo pongo aquí para que entendamos quién es este y cuánto era beta. Tangente inversa Tangente inverso de 1 sobre R
todo eso sobre Ah, 1 ok. sobre omega L menos 1 sobre R sobre 1 sobre omega L 1 sobre omega L. menos omega C. No, 1 Ah, sobre ya L. entendí, sí, todo. ya. Omega L menos omega C, así. Sí. Ok, de acuerdo. Ahora, la idea aquí es aplicar eso. Es decir, vamos a aplicar la ecuación triángulo a eso. Nosotros ya sabemos cuánto tiene que dar la potencia promedio de la fuente, tiene que dar lo mismo que la de la resistencia, porque eso ya lo demostramos al analizar el circuito desde las cargas. Lo que vamos a demostrar aquí, o vamos a verificar aquí, es que esa ecuación triángulo funciona. Entonces, yo ya tengo la amplitud de la tensión, que está acá. Tengo la amplitud de la corriente, que es esta, que está por esto. Todo eso. ¿Sí? El problema aquí, lo que se complica un poco, es encontrar ese desfase. Nada más denme un segundo para ver algo aquí. Ok, aquí tengo una duda. No sé si nos va a salir, espero que no salga. Aquí me encontré algo diferente. No importa, vamos a ver. Nada más recuerden esto, me toca borrarlo, pero recuérdenlo. Esa es la que vamos a aplicar. Entonces, el reto ahora en este momento es encontrar ese desfase. ¿Cierto? El desfase entre estas dos señales. Ahora, ¿qué pasa? Una es seno y otra es coseno. Y aparte de eso hay un desfase. Entonces sería conveniente pasar las dos a lo mismo. ¿Cierto? Entonces sería conveniente expresar las dos en términos de la misma función trigonométrica para poder decir, ok, ya veo que el desfase es de tanto. ¿Cómo hacemos eso? Es decir, aquí es equivalente eso en términos de coseno. Era coseno de omega T más beta más 90. Menos. No me acuerdo, vamos a ver. Puede que sea conveniente hacerlo así, puede que no. Cualquier cosa cambia el plan. Si quieren esto, que sigue inmediatamente, no lo copien todavía, porque después no me sale y entonces, para evitar, ¿verdad? Cualquier cosa ahí edito el video. Entonces, ok, la amplitud es la misma. Ok. La idea es, yo quiero, vamos a recordar esto, porque a veces como que se enreda. Tenemos una función, vamos a tener una función seno y una función coseno. Una función seno y una función coseno. Yo tengo función seno. Yo quiero expresar la función seno en términos del coseno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, al final de cuentas lo que quiero es la identidad trigonométrica, no me la sé de memoria. Lo que quiero que vean es cómo la pueden sacar. Yo tengo esta. ¿Qué le tengo que hacer a esta para que me quede igual a esta? Sale 90. Sí, ¿verdad?
coseno de omega t menos pi medios más beta. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces tenemos eso. Ahora el desfase que tenemos nosotros es, si comparamos esto, tenemos un desfase que es menos pi medios más beta. Entonces podríamos decir ahí que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que voy a apuntar por acá la ecuación que vamos a aplicar. P promedio es igual a V0 y 0 entre 2 por coseno de zeta. Vamos a decir quién es zeta. Entonces, primero vamos a decir quién es alfa. Alfa, ¿quién era? El ángulo de la tensión. El ángulo de la tensión, ¿qué pasa? Profe, una pregunta, pero ese beta no afecta también a que ni siquiera sea ese 1, sino que se corrió un poquito más. O no le gusta Sí, atrás. no. Ok, Entonces sería, parece como coseno de omega Ok. t y seno de omega t. esto sí le entiendo, Vamos a ver eso. Yo usé esto para encontrar la identidad. Digamos, ¿cuál es la identidad trigonométrica que relaciona los dos? Por ahí la teníamos apuntada, que si no me equivoco es la que voy a poner aquí. Seno de, pongámosle un ángulo ahí, que no quiero repetir esto de acá. Un ángulo random ahí. Seno de gamma es igual a coseno de gamma menos pi medios. Esa debería ser la identidad que tenemos en el cuaderno. Entonces lo que yo estoy haciendo es, ok, voy a decir que gamma es omega t más beta. Y entonces a partir de la señal seno, saco la señal coseno de omega t más beta. ¿Sí? Es decir, aquí yo, es cierto, aquí están como si fuera un ángulo ahí, que digamos, es decir, como si tuvieran desfase cero, que no es el caso ayer. Pero yo cuando quiero pasar de un seno a un coseno, la regla es, nada más le resto, digamos, al argumento. ¿Sí? Bueno. ¿Quién es el alfa? ¿Cuánto es el alfa? 0, ¿verdad? 0 grados. ¿Cuánto es el phi? Recordemos, este es el ángulo de la señal sinusoidal de tensión y el otro es el ángulo de la señal sinusoidal de corriente. ¿Cuánto es el phi? Menos pi medios más beta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es el zeta? Zeta es igual a alfa menos phi, esto yo lo digo durante todo el semestre, hasta que te canse. Zeta entonces viene a ser igual a 0 menos pi medios, menos pi medios, menos beta. ¿De acuerdo? Este es el zeta. ¿Sí? Que la ecuación de P promedio tenga el coseno afecta en términos de función trigonométrica de algo. O sea, podemos ponerle el ángulo de fase al coseno para que los dos quieran cero. No, yo creo que no afecta. Es decir, tendría que ponerme a hacerlo, pero yo creo que no afecta. Bueno, pero ahí sería lo mismo, porque para empezar coseno, seno, se le suma alfa. Sí, es decir, lo que le estoy diciendo, usted pudo haber agarrado y haberla pasado a 0. De hecho, por un momento yo pensé en hacerlo, pero yo no, pasemos la coseno. Yo creo que funciona igual. O sea, que es como sentarse a darle el trigo. Entonces, vamos a aplicar esto de acá. Bueno, decimos, ok, P promedio es igual a V0. V0 es un dato que yo tengo. Ahora, I sub 0 no es un dato. Lo que sí es un dato, CX, bueno, no es un dato, es un conjunto de valores que yo conozco. Pues voy a poner CX allá. Raíz de V0 cuadrado, voy a hacer esto más grande. V0 cuadrado entre R cuadrado más V0 cuadrado 1 entre omega L menos C omega todo cuadrado.
dividido entre 2 por coseno de pi medios menos beta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque ese X es igual ahí. No, es que vea esto. Cuando nosotros encontramos, es que hay que como que recordar un toque lo que hemos hecho hasta el momento. En el circuito, en el RLC paralelo, uno de los primeros objetivos era encontrar la corriente. Para encontrar la corriente hicimos un despelote, tuvimos que encontrar ahí, aplicar identidades trigonométricas y llegamos a una versión resumida de I de t. I de t la expresamos como Cx, seno de pa. Entonces, ¿cuál es la amplitud de la corriente? Esta. Y por eso es que estoy diciendo eso. ¿Sí? Es decir, esto es una expresión que yo encontré para la amplitud de la corriente y le puse Cx. Y eso observa la amplitud de la corriente. Y eso observa la amplitud de la corriente. Ahí sí. Entonces aquí, sorry, voy a tratar de dejar esta vida de aplicar identidades trigonométricas. Voy a aplicar una más. Por lo menos, voy. Dice, había una identidad que decía esto. Yo creo que ustedes lo saben. Coseno de zeta es igual a coseno de menos zeta. ¿Sí? Coseno de zeta es igual a coseno de menos zeta. Bueno, entonces esto de aquí, voy a trabajar con este. Voy a trabajar con este de aquí un tirito, para ver si llegamos a algo. Ok, tenemos que coseno de pi medios menos beta es igual a coseno de beta menos pi medios. ¿Sí? Que según esto que acabamos de decir aquí, es igual a seno de beta. ¿Verdad? Seno de beta. Ok, entonces eso que tenemos ahí es lo mismo que decir seno de beta. Ok, ¿y ahora qué? Recordemos de dónde viene beta. Ya vamos a terminar esto. Perdón, aquí no le puse que esto era igual a beta. Beta era igual a esto. Esto no me ayuda demasiado. Lo que sí me ayuda es recordar de dónde saqué yo beta. Tuvimos que hacer una identidad trigonométrica que venía a partir de un triángulo que yo me inventé. Ese triángulo ustedes lo tienen ahí en sus cuadernos. Aquí teníamos beta, aquí tenemos un ángulo recto y teníamos diferentes cosas. ¿Cuáles eran los catetos? Digamos que teníamos ahí, este es beta. ¿Cuáles eran los catetos? Revisen ahí, ahí tiene que venir. Ok. Vamos a hacerlo en rojo. VO entre R. VO por esto. Tiene que ser VO entre omega L menos VO omega C. ¿Cierto? Ok. Y aquí estaba, para no poner tanto que hay, por favor. Ahí están grabados los que hablan. No, también es un poco feo porque como estamos grabando nadie habla, entonces también es como, tenemos que ver qué hacemos con eso. Esta era Cx, si se fijan, esta hipotenusa. Entonces, ¿qué pasa? Donde yo digo seno de beta viene a ser, ok, recordemos que esto es Cx. Sí. Entonces, si se fijan, seno de beta
va a ser igual a V0 entre R Cx. Entonces hemos hecho mucho. Vamos como a repasar qué es lo que ha pasado hasta el momento. Nosotros en el ejemplo anterior, o lo que acabamos de hacer al inicio de la clase, fue calcular la potencia promedio que entregaba la fuente. Eso lo hicimos viendo las cargas. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la potencia promedio viendo la fuente. Para eso usamos la ecuación triángulo. Lo que vamos a hacer ahora es, para ese ejemplo que teníamos, vamos a aplicar la ecuación triángulo. Entonces lo que hicimos fue regresar al ejemplo, es decir, ok, la tensión en los terminales de la fuente era esta, la corriente total que atravesaba la fuente era esta, y recordándolo del ejemplo anterior, la amplitud era esta, Cx, y el desfase era este. Entonces, a partir de estas señales, yo digo, ok, esto es un seno, esto es un coseno, no me gusta comparar seno con coseno, al menos no directamente, prefiero pasar el seno a coseno para poder después decir, ok, ¿cuánto es el desfase? Y a partir de eso sacamos los desfases. Los desfases eran el de la tensión, la fase era 0, y el de la corriente era menos pi medios más beta. A partir de eso sacamos el desfase relativo entre los dos, es decir, el alfa menos phi, zeta, y obtuvimos esto. Aquí estamos aplicando la ecuación triángulo. V0 por Cx por coseno de zeta, dividido entre 2. Ahora, ¿qué es coseno de qué es esto? Es decir, esto no es uno de los datos que yo tenía al inicio de mi problema. Eso es porque el beta, yo ya lo había expresado en términos de, había quedado expresado en términos de cosas que yo conocía. El V0, que es la amplitud de la tensión, la omega, que es la frecuencia de la fuente, la capacitancia, la inductancia y la resistencia. Entonces, ahora sí, ahora que estamos en este momento, sí podemos expresar la potencia promedio en términos de lo que yo tengo en mi circuito. Entonces, vamos a hacer esta sustitución. Esto lo llevamos a la Y. En realidad es... Entonces, ¿cómo queda mi potencia promedio? Voy a escribir ahora sí la versión final de mi potencia promedio. Va a ser igual a amplitud de la tensión por Cx, que es la amplitud de la corriente, dividido entre 2, por coseno del desfase relativo entre ellos dos. En este caso era V0 entre RCx. Entonces, Cx se va. ¿Y qué pasa? V0 queda V0 cuadrado entre 2R. Y si se acuerdan, esta es la misma potencia de la resistencia. Es decir, lo que estoy diciendo con esto es, viendo el circuito RLC paralelo desde la fuente, aquí en la fuente, yo obtengo el mismo resultado que viéndolo desde el lado de las cargas. ¿Esto qué nos permite? Okay, con esto ya demostramos que la ecuación, por lo menos verificamos que la ecuación triángulo me funciona. Si yo conozco la señal de tensión de un elemento cualquiera y conozco la señal de corriente de ese elemento, yo puedo calcular la potencia promedio de ese elemento. ¿De acuerdo? Esa es una de las fórmulas básicas que vamos a estar usando. Aquí tengo un ejemplo para el RLC en serie, pero yo creo que no lo voy a hacer. Tengo los feriados y me atraso. Entonces vamos a hacer algo. O sea, vamos a ver.
Vamos a dejarlo de tarea. Esto es lo que vamos a hacer. Y así ya repongo el tiempo. Bueno, entonces vamos a dejarlo de tarea. Ahí seguro les recuerdo por el sitio. Puede ser como para el lunes en 8. Pues vamos a hacer esto. Tarea 1. Analizar el circuito RLC 6. No es tan fácil, probablemente les toca ir a consulta. De todas formas son 15% de tareas, tenemos que ir dejando tareas. T, tenemos R, L, C, aquí tenemos una I de T. Vamos a poner que el UI, lo mismo de siempre, el UI de T, va a ser igual a 1,0, seno de omega T, y vamos a andar buscando aquí cuánto vale la corriente, cuánto vale la potencia y cuánto vale el P promedio. El promedio lo vamos a sacar esto lo vamos a desde las cargas y aplicando el triángulo. ¿De acuerdo? Ahora hay algo aquí que me gustaría, es como un tip, tengo que darles un tip para que le entren a esto. En un circuito, los circuitos en general en corriente alterna tienen una referencia de fase que ustedes pueden mover a conveniencia. O sea, vamos a ver cómo digo esto. No. Voy a dejar que lo intenten, traten de hacerlo ojalá el fin de semana. Traten de entrarle ahí un poquito y si no ven cómo, entonces lo vemos en consulta. O me dicen, profe, la tarea no sé, y entonces digo lo que iba a decir ahora. Porque tal vez estoy matando un método que ustedes, con el que ustedes hubieran llegado. ¿De acuerdo? Tiene cierta similitud a lo de al análisis del RLC paralelo, pero no es completamente igual. Tiene sus toques. Creo que es un poquito más difícil. Cualquier cosa me pregunta. ¿De acuerdo? Esto vamos a... es tarea 1. Hay una ecuación que yo le puse triángulo. Aquella, La de P promedio, hay una ecuación que puse, la primera vez que la tiré, la primera vez que tiré esta ecuación,
La puse como por aquí y puse el triangulito por acá. Es que fue después. Entonces, la ecuación triángulo es esa ecuación. Vamos a ponerle un valor de chiquitita, vamos a ponerle un valor de 1%. Fecha de entrega. La fecha de entrega va a ser el 28. ¿Cuándo? 28. 29, lunes 29. Fecha 29. Jesus. Lunes 29 de agosto. Me la entregan como al inicio de la clase. Si llegan tarde, me la entregan apenas llegan, pero no, la idea no es como que me la entreguen al puro final porque le hicieron ahí, ¿verdad? Lunes 29 de agosto, la pueden hacer en hojas de borrador o digamos ahí, papel reciclado. Mientras que sea legible, ojalá por el lado legible, no sea encima de, digamos, de las letras. ¿Verdad? Estamos. Qué bien, ese toque me borró tanto tiempo. Ahí se pueden quedar más o menos. Fue la misma. Fue la misma. Entonces ya vamos a entrar. Ok, suave. Necesito hacer dos cosas. Voy a grabarme repasando los nombres y así me acuerdo. Vamos a ver. Leo, Sofi, Joser David, Helen, Laureano, Javier, ¿cómo es? Paul, Aarón, Adriana, Marco, empieza con E, Esteban, Felipe, Jonathan, Kevin, Carolina, Nicolás, ahorita valgo usted no está en la mañana, yo con los que ya repasé. Ay, ahorita valgo usted. Usted era José. No dije cuál José. Usted tiene cara de José. Ignacio. Ok. Acaba de decir. Ahorita valgo usted. Usted era Jason. Usted era Sebastián. Carolina. Elvis. Isaac. ¿Cómo era usted? Valeria. Ok. ¿Con qué empezaba usted? Con I. Yo no se me acuerdo. No, es Esteban. Ok, Esteban. ¿Cómo era? Eric. ¿Con qué empezaba? Santiago. Sí. ¿Quién me faltó? ¿Usted cómo era? Pablo. Pablo siempre me ha puesto. ¿Quién me faltó? ¿Me faltó alguien? Valeria, Pablo. Eric y usted. ¿Cómo era que se llamaba usted? José. Usted era José David. Ok, ¿quiénes están llevando mate superior? ¿O quiénes ya llevaron mate superior? Cualquiera de los dos, levanten. Si cualquiera de los dos, levante la mano. Ok, ¿quién no? Linda. Ok, aquí repasamos un poco números complejos y usualmente es una pequeña ventaja, yo no sé qué tanta ventaja será, pero es un poco de ventaja haber llevado o estar llevando mate superior para el curso. Aplicamos números complejos. Ahorita vamos a ver cómo los aplicamos, pero primero vamos a hacer un repaso.
te van a arreglar la pantalla. No la voy a arreglar. Pero antes de arreglarla, cambio el celular. Bueno. Bueno, yo voy a hacer esta parte de números complejos. Si yo digo algo que no les calza con lo que vieron en mate superior, me avisan. Para revisarlo. Digamos, si yo dije que esto se llamaba así y los de mate les dijeron que se llamaba diferente, entonces me avisan. Que a veces la parte de números complejos, la teoría casi no se aplica o no lo usa de forma práctica. Entonces, probablemente si hay alguna incongruencia, probablemente es error mío. Entonces, para corregirlo. Creo que no. En este pasado y en el anterior no pasó, no me dieron nada. Entonces aquí, no me acuerdo cómo estaba haciendo los títulos, pero yo le voy a hacer un título así. El paso de números complejos. Ahora, lo que hemos hecho hasta el momento, digamos que no es parte del curso como tal, sino es como una introducción que yo hago para que recuerden de dónde salen ciertas cosas. Pues hablando de números complejos, los números complejos los vamos a poder expresar de diferentes formas. Vamos a tener primero la forma cartesiana. Forma cartesiana vamos a decir, ok, tenemos C igual a A más J B. B, entonces va a ser la parte imaginaria A es la parte real y C es 10, pues es el número complejo. Complejo, ¿verdad? Es un número complejo. Pues forma polar. Y aquí tenemos que decir que R es igual a la raíz de la parte real más la parte imaginaria. Y cita es igual a arco tangente de B entre A. ¿De acuerdo? Parte real, parte imaginaria. Eso tiene como una interpretación gráfica, ¿verdad? Ahí que si dibujamos un plano complejo, es decir, con un eje real y un eje imaginario, un número complejo, entonces pongamos así. Este es el número complejo
C tiene un radio o magnitud R, pensemos mejor como magnitud, tiene un ángulo zeta y tiene una parte real, que es A, y una parte imaginaria, que es B. Bueno, esto le llamábamos magnitud. Y esto le llamábamos fase. Espero subir los videos de todos los que tengo, tenerlos subidos para el lunes. Entonces ahí sí. Si quieren revisar algo, lo pueden hacer. Suscríbase. Si quieren darle like, le dan like. Forma exponencial. La forma exponencial o la forma de Euler. Tenemos que el número complejo C iba a ser igual a la magnitud a la J zeta. Esta expresión se relaciona con la forma polar mediante la identidad de Euler. Y la identidad de Euler será esto, ¿verdad? Y esta cita ya me recordando ahí un poco. Aquí vamos a poner ahora forma fasorial. La forma fasorial es C igual a R ángulo de zeta. Dentro de esto mismo, algunas propiedades de los números complejos. Aquí vamos a repasar lo que vamos a utilizar más en el curso. Por cierto, física 3, ¿quién lo está llevando? ¿Quién ya lo llevó? Ok, forever alumna. Sí. Bueno, ¿ya lo llevaron? ¿O quiénes ya lo llevaron? Ok, usualmente lo útil es estar llevando los dos al mismo tiempo. Es como ahí ustedes llegan y lo parte de física 3, que es de fasores y eso, ustedes llegan y le majan el hocico al suave. Porque eso es lo que hacemos aquí. Aquí van a llegar y es como ya llegan un poco más entrenados. Aquí lo que vamos a ver es fasores ya, pero un poco más fuerte.
¿Se acuerdan algo de Fasores? ¿Sí quedó algo o fue como que se lo aprendieron para el examen y ya? ¿O no? ¿Cómo fue? ¿Sí queda algo? Apaguemos la cámara para que hablen, porque se intimidan, ¿verdad? Bueno, no importa, después despejamos. Bueno, vamos a ver algunas propiedades, entonces, tal vez aquí la primera. Sean. Tenemos dos números complejos, C1 y C2. Esto debería ser como un poco nada que ver para ustedes porque ya lo saben, pero si quedamos en orden. Es decir, tenemos un número complejo, tiene una parte A1 y otra parte, una parte real A1 y una parte imaginaria JB1. En esta tenemos lo mismo, pero A2 y JB2. Si decimos que C3 es igual a la suma de ellos dos, eso significa que C3 va a tener la forma A3 más JB3, donde A3 es igual a la suma de A1 más A2. Y B3 es igual a la suma de B1 más B2. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Es decir, básicamente lo que estamos diciendo es si yo voy a sumar números complejos, sumo las partes. La parte imaginaria se suma con la parte imaginaria y la parte real se suma con la parte real. ¿De acuerdo? Entonces digamos que la forma cartesiana es útil para sumar números complejos. Vamos con otra. Sean C1 igual a R1 ángulo de cita 1 y C2 igual a R2 ángulo de cita 2. Si definimos C3 como el producto de C1 por C2, entonces C3 va a terminar con una forma que es R3 ángulo de cita 3. Entonces aquí tal vez pongamos se me olvidó poner en donde. Voy a poner aquí. Donde R3 es igual a y cita 3 es igual a, y ahí escucho a ver qué me dicen ustedes. ¿A qué es igual cita 3 en términos de los números complejos originales? Cita 1 más cita 2. No, el R3. Ah, y el producto. El producto de R1 por R2. ¿Y el cita 3? La suma, ¿verdad? Cita 1 más cita 2. Son como cosillas para recordar, las voy a marcar aquí. R1. Una más.
sean, casi que esta se deduce la de arriba, pero no importa, voy a ponerla de todas formas. Y el R3, entonces en este caso es el cociente, ¿verdad? De R1 y R2. Y aquí, en este caso, es la resta de estos dos. Entonces, ¿recuerdan esto? ¿Qué? ¿Tengo algo? ¿Qué? Ok. Un titulillo más. Conjugado de un número complejo. Recordemos ahí, aquí es igual el C asterisco. Ajá, eso es en forma cartesiana y en forma fasorial. En forma fasorial. Menos el ángulo. R de ángulo de menos i. Esto lo podemos ver un poco más fácilmente si nos imaginamos el número en el plano complejo. Que tenemos el número por aquí. Sabemos, esto es como la más fácil, digamos, la más usual que uno sepa. Le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Si le cambiamos el signo a la parte imaginaria, digamos, si hacemos el conjugado de ese punto, va a quedar aquí abajo. Y el ángulo es el opuesto. Yo estoy viendo en mate que el asterisco es como el inverso aditivo. ¿Y cuál? El conjugado es con techo, digamos. No, rayita, ¿no? Suave, ok, suave. Ustedes me dijeron rayo, yo pensé que era así. Bueno, sí, es techo. Ok, usted dice que el techo es ese. Ah, ok, rayita. Es decir, no me importa, eso es notación, es una cuestión de notación. Yo le voy a poner techo para que nadie me diga nada. Y le vamos a poner esto así. Si todas las notaciones para el inverso aditivo. Es decir, para mí el asterisco era del conjugado. Esto lo voy a decir. Y el
Esto yo no me acuerdo. Es decir, no me acuerdo. Es decir, cuando ustedes llegan a un punto, ustedes se olvidan de todas las notaciones que les han dado, porque al final de cuentas es una notación. A ustedes les enseñan en circuitos 1 que la corriente, cuando es función del tiempo, esto es lo que he escuchado que les enseñan, ¿verdad? No sé si es así. En la corriente, cuando es función del tiempo, va minúscula. Creo que es así. Y cuando es una constante, va mayúscula. Eso es una notación. Al final de cuentas, uno lo hace como uno quiere. Yo trato de respetarla para no hacer enredo. Otra cosa que les enseñan es que la tensión se llama tensión, pero en la calle nadie dice tensión. ¿Verdad? Yo no sé por qué. Yo me di cuenta de esa regla tarde. Y lo más raro es que en inglés diga voltage, entonces es como. Pero bueno. Ok, algo más es. Se cumple además que 6 por C barra es igual a la magnitud del número complejo al cuadrado. ¿Cómo estamos? Pero no me queda mucho tiempo. Nada más déjenme sacar cuentas un tirito. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya voy a tirito. Clase 4. Nosotros estamos en la clase número 4, digamos, que tenemos en fecha. Esto. Algo que me faltó. Voy a agregar algo más por aquí. Bueno, ustedes ya. Esto lo deben saber, pero bueno, voy a poner una nota. Nota. J. Aquí es igual J. Lo más básico. ¿Qué es igual J? Raíz de menos 1. Raíz de menos 1. Menos 1. Raíz de menos 1. J por J. Menos 1. Menos 1. ¿Uno entre J? La verdad, yo sabía. Ya, muy bien. ¿De dónde sale esto? Multipliquemos aquí. Vamos a multiplicar por J arriba y abajo. Entonces J arriba y J cuadrado abajo, pero J cuadrado es menos 1. Entonces me quedo J entre menos 1 menos J. ¿Sí? Bueno. Se suponía que yo iba atrasado y que íbamos a reponer, pero dejé una tarea estratégica, entonces no hace. Entonces, no sé, a mí siempre me gusta empezar a hablar paja y me cuesta siempre la primera vez que lo hago, entonces no sé.
¿Cuánta tensión hay aquí? Ok, escucho 110, escucho 120. ¿Qué es eso? ¿Por qué 120? ¿Es 110 o 120? ¿O 120. qué tipo de señal hay aquí? Sinusoidal. 110. ¿110 qué es? No. Pero el promedio de una sinusoidal no es 0. Estoy tirando spoilers, sí es eso, pero estoy tirando spoilers. Exacto. Hay una cuestión aquí que se llama el valor RMS de la señal, no sé si lo han visto en algún lado. A veces en física, a veces tienen un laboratorio random de física donde usted hace un cálculo ahí de algo que no entendió. Yo tenía esos laboratorios como algo de tubos resonantes, todavía hacen eso. Sí. Y todavía no sirve. Sí. Hay cosas que no cambian. Bueno, entonces la cosa aquí es, cuando pensamos en la, digamos, en el tomacorriente, yo no me acuerdo, digamos, yo ya llevo mucho tiempo donde ya no lo pienso así porque yo hace mucho tiempo llegué a circuitos 2. Pero uno como que ve el tomacorriente, como uno sabe que eso es alterna, uno sabe que hay 120, como que no sé, uno no más como que no se preocupa mucho, uno sabe esas dos cosas y como que no trata de empatarlas. Al final de cuentas, uno lo que tiene aquí son señales sinusoidales. El pico, la amplitud de esas señales sinusoidales son como de 171 volts. Por ahí. Como 171 volts. El valor de 120 es el valor RMS, que es algo que todavía no hemos visto. De hecho, yo lo veo muy por encima y como una forma muy práctica, diría yo. Pero sí, nada más para que tengan eso claro. Usualmente, si alguien quiere, puede ir revisando el libro. El libro es en Sadiku, se consigue ahí en internet, ¿verdad? Obviamente lo compran, ¿verdad? No lo vayan a piratear. ¿Verdad? Pueden ir revisando. Hay algo que sería bueno que vayan viendo como ejercicios o como cosas como circuitos 1. Como ahí pueden ir leyendo un poco la teoría. Nosotros ya vamos a empezar a hacer eso de circuitos en corriente alterna como tales la próxima clase. Es decir, ya hemos trabajado con circuitos en corriente alterna, pero no con las herramientas más apropiadas. Entonces, pues, si quisieran, pueden darle una revisión ahí al libro. Hay algo con el libro, digamos, el libro y yo trabajamos de forma diferente. De hecho, en la cátedra ya nos pusimos de acuerdo en cómo trabajar. Nosotros trabajamos, todas las tensiones en corriente alterna son RMS, porque en un sentido práctico así se trabaja. Digamos, uno dice que aquí hay 120 volts, le dicen, ok, son 120 volts amplitud, no, 120 volts RMS. No sé si lo han escuchado, pero bueno, lo van a ir escuchando a lo largo de la carrera, que en los postes, en la parte de arriba de los postes hay una tensión de 34.500 volts. ¿Eso qué es? ¿Pico? No, eso es RMS. También en otros lados hay otros niveles de tensión como 13.800, eso no es pico, es RMS. Entonces aquí en la cátedra trabajamos con valores RMS, el libro trabaja con valores pico. Es más como una cuestión de comodidad. Y eso es porque los cursos siguientes trabajan con valores de RMS. Entonces, como para guardarse tanto consistencia con eso. Entonces, yo creo que ya no estamos atrasados. Ahora seguimos normal. Y ya tengo 10:50. Entonces, vámonos. Ven ahí,